Santiago Blanco y hoy voy a explicar este ejercicio que tenemos aquí para sacar potencia compleja de todo el circuito, hallar también el valor de esta fuente y hallar la potencia compleja tanto en esta resistencia como en esta serie de impedancias. Para empezar el ejercicio, lo que nos da el enunciado solamente es que por la resistencia de 60 ohms pasa una potencia de 240 vatios. Ahora, yo quise empezarlo hallando la corriente en esa resistencia, y como ya tenía potencia y resistencia, usé la fórmula de potencia promedio, que es potencia igual a IRI, que es corriente, RMS por V. En este caso es IRMS al cuadrado porque el VRMS lo cambié a otro IRMS por R. Ya teniendo potencia y R, lo despejamos y salen 2 amperes. Ya tenemos el I2, que es el que pasa por esta impedancia. Ahora, con eso ya puedo juntar las impedancias en serie y dejarlas como impedancia 1 e impedancia 2. Así voy a sacar el voltaje en la impedancia. En este caso utilizo la impedancia 2 para guiarme porque ya tengo el valor de la corriente. Así solamente tendría que hacer 2, que es la corriente, por la impedancia 60 más 20J, nos da 126,49 en un ángulo de 18,43 volts. Esto en su forma polar. Ya con esto podemos hallar el voltaje de la fuente haciendo una división de tensión y despejando V de esta fórmula, de esta manera. Haciendo este proceso nos da 240,65 en un ángulo de 21,44 volts. Ya tenemos el valor de la fuente. Ahora vamos a hallar la potencia compleja en los 3 elementos del circuito, que son primero en la resistencia de 20 ohms, que para eso primero necesitábamos obtener el voltaje que pasa por esta resistencia, que sería igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de la impedancia, que en este caso es este, pero pasado a forma compleja es 120 más 40, pero como se resta entonces es menos 120 menos 40J. Restándole eso a la fuente de tensión nos da 114,53 en un ángulo de 24,77 volts. Ahora con esto ya podemos sacar la potencia compleja en esa resistencia, que sería el valor real 114,53 potenciado al cuadrado sobre la resistencia en este punto, que sería 20. Esto nos da 655,86 VA. Esta es la primera potencia compleja que tenemos que calcular. Aquí hallamos la potencia compleja de la impedancia 2, que en este caso es corriente por voltaje, que ya tenemos la corriente, que era 2A, por el voltaje, que es este de aquí, nos da 240 más 80J VA. Para hallar la siguiente potencia compleja necesitaba sacar la corriente que pasaba por I1, por esta impedancia, por la impedancia 1. Entonces a la corriente de todo el circuito le resté la corriente que pasa por la impedancia 2. Esto me da 3,2 más 2,4J amperes. Y entonces, ya teniendo la corriente, la podemos multiplicar por el mismo voltaje, que es el voltaje de la impedancia 1 es el mismo de la impedancia 2, esto dándonos 480,160J VA, siendo este era nuestra segunda potencia compleja, esta es nuestra tercera potencia compleja. Y para terminar,
la potencia compleja de todo el circuito es sumar estas tres potencias complejas que ya nos habían dado recientemente, que serían 655,86 más 240 más 80 más 480 menos 160, dándonos un total de 1375,86 menos 80 JVA.